diferentes cargas. Este es el texto que les compartí, o el cuaderno que alguna vez se les compartió. Y ya les había dicho antes que si quieren aprender esto de cargas impulsivas o cualquier otro tipo de carga, tienen que empezar primero por esta que es la lineal o carga impulsiva rectangular, ya que los mismos criterios que se aplican aquí se pueden aplicar a cualquier tipo de carga. Entonces, vamos a ir directo al grano, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a hacer aquí. Por ejemplo, el día viernes hicimos con las personas que pudieron venir este tipo de carga, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta, pero solamente para una fase, para que sea algo rápido. Y lo mismo que se haga para esa fase es para cualquier tipo de carga. Y después vamos a hacer una verificación construyendo su espectro. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a darnos un peso, por decir 25. Después nos vamos a dar una rigidez, por decir 6. Sobre centímetro. Luego, necesitamos la carga. Para este caso vamos a poner F sub 0 igual a 8 toneladas fuerza. También esta fuerza actúa en un tiempo T1, por decir 0. No sé, 12. Espérenme un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Que sea 0,12 segundos. O sea, esta carga de aquí, este T1, dura 0,12 segundos. Vean, es un tiempo muy corto y es por eso que se llama impulso, ¿no? Los tiempos de estos impulsos son bastante cortos. Al ser bastante cortos, se puede despreciar lo que es el amortiguamiento y eso reduce bastante lo que es esta ecuación. Al final seguimos resolviendo esta ecuación. Esta es la ecuación que desde un inicio hemos empezado a resolver y se va a seguir resolviendo. Incluso ahora se está en sistemas de varios grados de libertad, se sigue resolviendo esta ecuación, pero ya no para un sistema, sino para n sistemas, ¿no? O sea, para un número cualquiera. Muy bien, entonces el tiempo dura esto y ya está. Como les habíamos dicho, beta no se necesita, así que el amortiguamiento es 0. Entonces, la solución que se resuelve, directamente vamos a poner U sub 1 es igual a la siguiente. Esta solución, o a esta ecuación que se ha mostrado hace un momento, tiene dos soluciones, una solución particular y una solución complementaria, donde la solución complementaria es la solución que es la vibración libre. Es esta de aquí. Y a esta está acompañada su solución particular. La solución particular depende del tipo de carga que estés analizando, si es una lineal, una ascendente, una descendente, o una senoidal, cosenoidal, cualquier tipo, ¿no?
Entonces, su solución particular para el caso de cargas lineal, sabemos que es F0 sobre K directamente, ¿no? Ok, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es encontrar su desplazamiento y velocidad, porque para encontrar las constantes que dependen de las condiciones iniciales necesitamos despejar A y B. Ya habíamos visto que A se encuentra de la velocidad y B del desplazamiento. Entonces a esta también la vamos a derivar, o a esta la vamos a derivar. Entonces decimos U'1 T, que simplemente va a ser su primera derivada. Perdón, a ver, ahí está. Por T y por omega. Menos B por el seno de omega por T y por omega. Listo. Tal vez podríamos poner que esta primera parte que estamos resolviendo es la fase 1, ¿no? Y la fase 1 comprende, vamos a poner esa fase 1. Esta fase 1, a ver, un poquito y ya. Esta fase 1 comprende, ¿no? Desde 0 mayor o igual a t, y esto solo llega hasta t sub 1. Entonces, necesitamos conocer omega, ¿no? Y eso también podemos encontrar de esto, ¿no? Sabemos que la masa es igual a peso sobre g. Conociendo estos valores, podemos encontrar omega. Raíz cuadrada de k sobre m. Ah, ya, aquí puse 67, que sea, es mucha rigidez. 6.7, 6. Ya. Y el periodo, ¿no? El periodo es importante conocer. 2 por pi sobre omega. Ya, ahora sí. Si tienen dudas, activen su micrófono, ¿de acuerdo? Y pregunten. Entonces, ya, tenemos estos valores. Para encontrar A y B, que dependen de las condiciones iniciales del momento, del movimiento, entonces tenemos que poner esas condiciones. Vamos a hacer este tipo de caso, donde t es igual a 0. Cuando t es igual a 0, la posición inicial es 0 y la velocidad inicial también va a ser 0. Ahí está la velocidad inicial 0. Entonces despejamos. Decimos que t es 0 para este desplazamiento cuando va a tener esta condición, ¿no? Entonces, simplemente es despejar en esta ecuación de aquí. Cuando t es 0, entonces el desplazamiento es 0. Esto de aquí es el desplazamiento y está igualado a todo esto, o sea que debe dar lo mismo, ¿no? Por tanto es 0. Entonces dice que a seno de omega de t, pero este t vamos a despejar o reemplazar por 0. Entonces todo esto desaparece y solamente va a quedar b más f0 sobre k. B más f0 sobre k. Listo. Entonces de aquí b ya podemos despejar, que sería simplemente esto con signo negativo. Ahí está. Entonces ya tenemos b. Ahora despejamos para este otro para encontrar el valor de a. Nuevamente, ¿no? Esto es 0, aquí se vuelve 0. 0. ¿Es igual a qué? Aquí hay un t, ¿no? Esto se vuelve 0 y simplemente queda a por omega. Y aquí hay un t, pero t es 0. Entonces esto se queda en 0. Entonces a es igual a 0.
Antes podíamos ver ya eso, ¿no? Se puede ver eso, pero es mejor seguir este procedimiento para cuando uno quiera resolver, no sé, este tipo de casos o esto, o si hubiera aquí una carga rectangular más. Si sigue este procedimiento, no en todos los casos se va a hacer 0 a la primera, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser 0, pero 0 centímetros, porque sabemos que A y B están en centímetros. Muy bien. Entonces ya conocemos todas estas ecuaciones, ¿no? Podemos reescribirlas. Y ahora las vamos a asignar. Ahí está. Y ahí está. Entonces estas son las ecuaciones de las fases, ¿no? De la fase 1. Y ahora vamos a encontrar las ecuaciones para la fase 2. Entonces vamos a decir justo cuando termina. Cuando termina es cuando llega hasta el final de t sub 1. Entonces, si ponemos ese valor, nos dice que cuando termina, tiene ese desplazamiento y tiene esta velocidad. Ahora, vamos a hacer para la fase 2. Nuevamente, podemos traer esto. Y aquí añadimos tal vez esto. Con la variante que ahora t va a ser mayor, ¿no? A todo t1. Entonces esto lo invertimos. Entonces t es mayor o igual a cualquier valor de t1. Como ya acabó la carga, ¿no? Solo tiene una fase, acabó la carga y ahora queda la vibración libre. Cuando acaba esto, no es un movimiento forzado porque hay una carga, termina eso y queda la vibración libre. Entonces, para la vibración libre también tiene su solución, ¿no? O sea, hemos dicho que cuando hay esta carga forzada, tiene su solución complementaria más su solución particular. Pero como ahora ya no hay ninguna carga, la solución particular se anula, es 0. Entonces solamente queda la solución complementaria, que sería esta de aquí, ¿no? Vamos a copiar. Y su derivada también sería esta, ¿no? Sería la misma. La pegamos. Va a ser de la fase 2, pero ya no hay esta solución particular, solamente es esto, vibración libre. Entonces su derivada de esto, ¿no? Es exactamente esta, tal cual. A por coseno de omega de t por omega menos b por seno de omega de t, ¿no? Tal cual. Esta sería su derivada. Solamente que le vamos a cambiar, va a ser 2. Y nuevamente tenemos que poner las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales son estas de aquí. Para este caso, o este método que estamos usando, nosotros decimos que el eje vamos recorriendo cada fase que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros recorremos el eje, ¿no? Sabemos que aquí es 0, pero si recorremos el eje, nuevamente aquí es 0, ¿no? Pero ahora es un 0 con un desplazamiento, una velocidad y una aceleración. Entonces, este ya no sería 0. Entonces, justo cuando esto acaba, está llegando a este valor. Justo cuando acaba, llega a ese valor. Y su velocidad es esta de aquí. Ahí está. Entonces, nuevamente tenemos que encontrar A y B. Entonces, ahora el desplazamiento ya no es 0, es este valor, ¿no? Este de aquí. Este valor igualado a ¿qué? A t, pero t es 0. Entonces, todo esto se vuelve 0. Y solamente queda b por todo esto se vuelve 1. Entonces, solamente queda b. Por tanto, b es igual al desplazamiento, a este de aquí. Pero le vamos a poner que se iguale a esta función para después cambiar cualquier tipo de b. ¿De acuerdo? Entonces, igual, este sería b. Ahora, vamos a encontrar el valor de A. Nuevamente, la velocidad sería todo este valor. Todo esto. Aquí se anula T y aquí se vuelve 1. Entonces queda A por omega. Entonces estamos encontrando lo que ya conocíamos, ¿no?
En vibración libre sabemos que B es igual al desplazamiento inicial, ¿no? Para este caso, este es el desplazamiento inicial. Y sabemos que A es igual a la velocidad inicial sobre omega, ¿no? Son conceptos que nosotros ya entendemos sobre omega en centímetros. Entonces tengo A, tengo B. Por tanto, podemos reescribir esta ecuación. Ahí está. Y lo mismo aquí. Una forma de verificar que es correcto es que ambas ecuaciones en el mismo punto tienen que tener los mismos resultados. Por ejemplo, cuando yo evalúo a la ecuación 1 en T sub 1 me da un valor. Y cuando evalúo esa misma a la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2, para el mismo punto debería tener el mismo valor. Aquí me está saliendo 1,6 y aquí me está saliendo 0,7. Lo que está pasando es que como nosotros hemos recorrido el eje, es como si hubiéramos pasado este T sub 1. Por tanto, en nuestras ecuaciones tenemos que restar ese T sub 1. Y el mismo procedimiento se puede hacer para, o si tuviéramos diferentes fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Iríamos restando las fases que tenemos a medida de que avancemos, ¿no? Por ejemplo, ahora para el mismo punto me sale 1,6,8 y para la velocidad es la misma, ¿no? De 19, 19. Entonces, ambas ecuaciones para un mismo punto en común son correctas. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros graficamos estas ecuaciones, nos va a dar algo continuo. Por ejemplo, si yo grafico, para graficar vamos a unir estas ecuaciones. Vamos a llamar U sub T es igual, vamos a abrir el programador y decimos sí. Programador, sí. Cuando decimos sí, la primera condición, que es de la fase 1, ¿no? Si estamos en esta fase, entonces que me dé este desplazamiento, UT1. Y si no estamos en esa, ¿no? O sea, si no estamos en este caso y estamos en cualquier otro fuera de este, entonces que directamente me marque este de aquí. Ahora podemos graficar. Y decimos U sub T. U sub T. Hemos dicho que para que reconozca esto tiene que estar en segundos. Y esto lo estoy midiendo en centímetros. Y esto evaluado en T. Y esto me parece mucho. Así que lo vamos a recortar a un segundo. O quizá menos, ¿no? 1.5. Pero pareciera que todos los valores son iguales, ¿no? Pareciera que como si no estaría contando. A ver, vamos a ver. Vamos a aumentar la carga. Vamos a aumentar la carga a 10. Y esto vamos a cambiar a 0.25. Ahí está. Se nota que este es un poco más grande, ¿no? Vamos a cambiar el fondo, que sea blanco. El espesor incrementamos y añadimos una traza. Ahí está. Se nota que es un poquito más grande. Y los demás son más pequeñitos. Porque la carga, o sea, es justo cuando este es el pico más grande, ¿no? Y después de eso viene estos de aquí, que ya serían la vibración libre. Y sabemos encontrar el pico máximo de vibración libre. El pico máximo en vibración libre es igual a la raíz cuadrada de
a al cuadrado más b al cuadrado. $335. Ahí está, ese es el pico, pero en vibración libre. Y lo que generalmente queremos es el valor máximo, o sea, necesitamos este valor de aquí, ese. Pero, vean, más o menos de esta forma es como podemos ver, ¿no? A ver, ¿qué más? Tal vez, si bajamos la rigidez, por decir a 5, ¿no? Tres nueve. Bueno, ahora ya casi no, esto ya es irrelevante, ¿no? Porque de datos podemos tener cualquier valor, ¿no? Cualquier valor y se nos va a graficar. Pero lo que quiero encontrar ahora es los valores máximos. O sea, ¿cómo puedo encontrar el valor máximo? Por ejemplo, si quisiera que esto llegue, por decir, a 0, creo que en 20 está bien. 0.2, un poquito más grande. 0.3. Que dure más la carga, ¿no? Y ahí se ve un poco más. Al final lo que necesito es encontrar este valor máximo. ¿Cómo puedo encontrar este valor máximo? Entonces, para encontrar este valor máximo, lo que nosotros hacemos es crear un espectro de respuesta, ¿no? A partir del espectro de respuesta, nosotros podemos encontrar directamente este valor máximo. Y vamos a verificar estos resultados con el espectro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se hace un espectro para este tipo de cargas? A ver, aquí tengo una hoja, ¿no? Para esto necesito que entiendan algo. En el caso de carga lineal, miren, seguramente esto, o sea, no es seguramente. En clase se ha demostrado esto, ¿no? Que cuando T1 sobre T es mayor a 0,5, ¿no? Entonces sabemos que el U máximo es 2F0 sobre K. Y para cualquier otro valor menor a este, es menor a 2F0 sobre K. Para este caso. Entonces, conociendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, lo que es dato es T1 sobre T, ¿no? Eso es dato. Ahora, aparte, hay otra variable que es la T sobre el T sub 1, ¿no? Esto es otra variable. Otra variable sería la fase 1, ¿no? Necesitamos saber el máximo de la fase 1. También necesitamos lo que es cuando termina esa fase, ¿no? O sea, en la vibración libre, que es para nosotros toda la fase 2. Fase 2. Y luego vamos a poner el espectro, que sería el mayor de la fase 1 y fase 2. ¿Por qué están estas dos variables? Esto se debe a esto, ¿no? Miren, nosotros tenemos omega por T, pero cuando hacemos este espectro, nosotros no conocemos omega y muchos de nuestros compañeros me preguntaban, ¿no? ¿Cómo voy a hacer si no conozco omega? Es que no necesitas conocer omega. Lo que necesitas hacer es, en vez de poner omega, sabemos que sobre T, ¿no?
Entonces, en vez de omega se pone esto y luego añadimos este valor, T1 sobre T1, que esto es igual a unidad. Ahora simplemente se reacomoda, ¿no? De tal forma que tenemos T1 sobre T y T sobre T1. Entonces, esas son las variables que están aquí, ¿no? T1 sobre T y T sobre T1. ¿De acuerdo? De ahí bien. Ya. A ver, algo también que voy a decir es lo siguiente. Este T1 sobre T va a iniciar desde 0, ¿de acuerdo? Y aquí va a ir dependiendo qué tanto tú quieras hacer el delta, ¿no? Por decir, yo voy a hacerlo con un delta de 0.02 para que no sea tan extenso. Aunque puede ser de 0.01. Vamos a hacer con 0.01, ¿de acuerdo? Y esto podemos estirar por lo menos hasta un segundo. Me parece que es suficiente. Ahí. Todo este proceso se puede hacer también en MATCAD, es mucho más fácil. Ok, entonces ahora aquí vamos a decir lo siguiente. Esto va a iniciar en 1, esto va a ser 0, esto va a ser 0 y este también va a ser 0. Esto estamos poniendo 1 para este 0 porque es como el inicio, pero tiene que tener una condición. Nuestra condición de esta es la que habíamos visto hace un momento. Habíamos visto lo siguiente, que ese valor es menor o igual a T2, ¿no? O sea, aquí, conclusión, miren, incluso está con rojo. Dice que T1 sobre T es mayor o igual a 1 medio. Y si ese es el caso, entonces la respuesta máxima es 2F0 sobre K. Pues vamos a ver cómo podríamos ponerlo para expresarlo de una forma para que entre en el Excel. Vamos a poner tal cual como estaba. Decía T1 sobre T es menor o igual, ¿no? O no, es mayor o igual a 0,5 o medio. Lo que voy a hacer aquí es este 2 pasarlo a multiplicar. Entonces tendría 2 por todo este valor igual a 1, quedaría. Ahora, todo este valor, porque esto es como un número, ¿no? Aquí está. T1 sobre T es un número, por decir 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 o 0,11, es un número. O sea, esto ya no es T1 sobre T, es un número, es como una variable. A esto lo puedo llamar por decir F, ¿de acuerdo? Entonces todo esto, que es solo un número, lo voy a mandar al otro lado. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 mayor o igual a 1 sobre todo este número. Es un número, no se olviden. Ahora, todo esto lo voy a dividir. O sea, ahora esto lo voy a mandar a dividir. Y va a quedar así. Todo esto sobre 2. Y ahora, para que reconozca en el Excel la conjugación, voy a invertirlo. ¿Cómo invertimos? Con menos 1, ¿no? Si ponemos un menos 1, entonces esto cambiaría así, ¿no? Y se vería de esa forma. Entonces, al final tengo 1 sobre el número sobre 2. Entonces, eso vamos a poner aquí. Entonces, mi condición, ¿cómo sería? Sería la siguiente. Decimos sí, ¿no? Y aquí me dice abajo, ¿no? Prueba lógica. O sea, la prueba lógica es la condición que nosotros hemos dado. Y hemos dicho que salía 1 sobre el número, que era T1 sobre T, ¿no? Sobre 2. Y eso hemos dicho que tiene que ser mayor o igual ¿a qué? A 1. Si esto es cierto, ¿no? Entonces que me dé el valor verdadero. El valor verdadero va a ser igual a la unidad.
a este valor. Y una vez que hemos acabado el valor verdadero, nos dice, cambiamos a la prueba falsa, ¿no? Si no es mayor a esa unidad, porque esa era mi condición, ¿no? Este caso de aquí. Entonces, que sea cualquier otro valor menor a este caso. Entonces, es 1 sobre el número, que es T1 sobre T, sobre 2. Y cerramos. Y esto extendemos. Ahora, la fase 1. La ecuación de la fase 1 también está aquí, ¿no? Aquí está, fase 1. A ver, fase 1, aquí está. Entonces, la ecuación de la fase 1, miren, ya no vamos a poner F0 sobre K, porque el espectro está en función de F0 sobre K, así que este valor es como si fuera 1, ¿de acuerdo? Entonces, solo tenemos que poner 1 menos coseno de omega, pero en vez de omega, ¿qué tenemos que poner? Esto de aquí, ¿no? Entonces, en vez de poner omega de t, vamos a poner 2pi por t1 sobre t1. Pero esto ya es un número y esto ya es un número. Entonces, solamente tengo que poner 2pi por esta celda por esta celda. Porque eso es esto de aquí, ¿no? ¿Dónde está? Esto de aquí. Pero en vez de t1, solamente cuando sea t. Creo que aquí está la ecuación. A ver. Fase 2 es esto. Aquí está. Este de aquí. 1 menos coseno de omega de t. Pero en vez de poner omega de t, tenemos que poner todo esto, ¿no? 2pi por la celda que tenga este valor por la celda que tenga este valor. 1 menos coseno de omega de t. Entonces, fase 1, ¿cuál es la ecuación de respuesta? Es 1 menos coseno, paréntesis, el número era 2 por pi. Pi, por la celda que era T1 sobre T. Esta es la celda T1 sobre T. Por la celda T sobre T1. La celda T sobre T1. Listo. Ahí está. Clic y ya está. Fase 2. ¿Cuál es la ecuación de la fase 2? La ecuación de la fase 2 directamente es esta, ¿no? Un máximo igual a al cuadrado más b al cuadrado, raíz cuadrada de esto, porque es vibración libre. Pero aquí se ha mostrado una simplificación donde al final se llega a esto, ¿no? O sea, esto, cuando reemplazas estos valores, llegas a esto. Entonces, ¿cuál es el valor? 2f0 sobre k por seno de pi sobre t1. Pero f0 sobre k para nosotros es 1, porque está en función de eso nuestro espectro. Entonces, solamente sería 2 por el seno de pi por la celda T1 sobre T, que es nuestra entrada de datos. Entonces, 2 por seno ya, 2 por pi, no, 2 por seno por pi por la celda T1 sobre T. T1 sobre T. No. A ver. Vamos a hacer todo. 2 por seno
2 por seno, ¿sí? Por pi por la celda T1 sobre T. Ahí está. El espectro es el máximo de fase 1, fase 2. Listo. Ahora, insertar gráfico. Insertamos gráfico, un gráfico suavizado. Clic derecho, seleccionar datos, agregar datos, nombre, espectro. Valores en X es el T1 sobre T. Todo. Valores eje vertical, de aquí, todo. Aceptar, aceptar. Entonces ahí tenemos nuestro espectro, ¿no? Ahora, ¿cómo se utiliza? Por decir, para este caso en particular, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener la variable de entrada T1 sobre T. Vamos a poner con 2 decimales. Todo vamos a poner con 2 decimales. 0,67 es mayor a 0,5. La respuesta es 2. 0,65. Aquí está. El espectro es esta casilla. Es 2 directamente. Entonces, mi U máximo es igual a el valor del espectro, que en este caso es 2 por F0 sobre K, igual 3.2, ese es el valor máximo. Entonces, si en mi gráfico pongo 3.2, ese es exactamente el valor máximo que está marcando. Entonces, para eso sirven los espectros, para encontrar los valores máximos de cualquier valor. Por ejemplo, aquí yo voy a cambiar, voy a decir que esto es 35 toneladas y esto es 6.3 y aquí la carga es 10 o 12 y T ya no es 0.3 sino 0.08. Entonces, T1 sobre T, 0.17. Agarro los 0.17, voy al Excel, 0.17. Aquí está, este 0.17. ¿Cuánto es mi valor? 1.018. En vez de este 2, 1.018, 08, 283. 283. Entonces dice que la respuesta máxima es 1.94. Vamos a ver, 1.94. Aquí borramos 1.94. Ahí está. Ese es el máximo. Entonces, y vean, es 1.94 el máximo. Y en vibración libre es 1.93. Pareciera que es lo mismo, porque está variando muy poco. Pero el máximo es este, 1.94. Ahora, si cambiamos por decir, ya no a 8, sino a 0.1 o 0.15. Ya, cambiamos a 0.15, sale 0.32. Voy a mi espectro, 0.32. Aquí está 0.32. ¿Cuánto es el valor? 1.68. Entonces aquí borro. 1.68. 86. 5585. 5585. 322.
Voy aquí, pongo 3.22. Ahí está. Ese es el pico máximo, ¿no? Entonces, de esa forma es como se hace, ¿no? Y si bajamos, por decir, la rigidez, y creo que la rigidez hace cambiar. Bueno, entonces de esa forma, ¿no? Aquí aparece otro T1 y, bueno, no cambia T1, ¿no? Porque, bueno, sí cambia porque está en función del periodo, y el periodo está en función de la rigidez, porque está en función de omega. Nos va a cambiar. Y así es como tenemos todos los puntitos, ¿no? Y de esa forma se construye. Entonces, este es el espectro para carga lineal o carga rectangular. Lo mismo a ustedes se les ha encargado de hacer para carga triangular, ¿no? Y ha habido alguien que me dijo, ¿no? Pero no entiendo esta otra parte, esta fase, ¿dónde tengo que poner este dato? Es que siguen pensando bueno, en las clases de física. Ya les he dado este ejemplo. En las clases de física del colegio buscan una ecuación, ¿no? Porque ponen así como nosotros. Ponemos nuestros datos y luego dicen con qué ecuación tengo que resolver. Es que no es una ecuación que tienes que resolver, tienes que entender lo que estás haciendo y si entiendes lo que estás haciendo, vas a poder hacer las modificaciones donde, donde veas, pues, ¿no? Donde más o menos ya entiendas en qué parte. Espero que con esta aclaración, ¿no? Ustedes ya puedan terminar ese su trabajo, que seguramente ya está a un 90%. De esa forma se construyen los espectros y lo mismo, la verificación se hace lo mismo, ¿no? Para, por decir, las cargas triangulares. Para hacer la construcción de sus trabajos de espectros, se va a tomar así. En este caso ya no va a haber un T1, ¿no? Aunque sí, porque creo que T2, ¿no? Es por decir 0. No sé, 5 de T1. Pero si yo ya tengo dato de T1, entonces mira, T2 también es un valor conocido, ¿no? Entonces, como que no entiendo algunas partes de las preguntas que ustedes hacen. Y eso se debe, no están prestando la atención correcta en clases. Porque más de la mitad de ustedes está en otra onda. Entonces, tienen que estar en la onda de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, la medición se va a hacer así. Se va a poner T1, cualquier valor, por decir 0.15, vamos a entrar al espectro, para este caso, por decir, cuando es 0.5, o por decir, para el otro caso, cuando este es 1.5, entramos a tu espectro y me dictas el T1 sobre T, que va a salir por, en este caso sale este, ¿no? Entramos a 0.25, ¿no? Ahí está, 0.25. Y me dictas este valor, o copiamos ese valor, vamos a copiar. Y me va a dar un valor, y ese tiene que coincidir con el máximo que vamos a tener graficado, ¿no? O sea, para la carga lineal sale de esta forma, para otra carga sale de otra forma. Por ejemplo, para esta que era trapezoidal, sale más o menos así, ¿no? Y cuando es triangular sale de otra forma y demás, ¿no? Pero el procedimiento y cómo se ha analizado es lo mismo. ¿Ok? Eso sería todo. Entonces, esta clase ha sido más que todo para eso, para mostrarles cómo se hace el espectro. Y han visto, he hecho con cosas que tienen ustedes, que han estado en clases y han visto. ¿Y qué más? El Excel, una fórmula que bastante pequeña, esta otra de aquí. Esto son cosas que conocen. Graficarlo es agarrar un eje, agarrar el otro y ya está. Todo ese proceso se puede minimizar haciendo un programa como hemos hecho aquí en MatCat. Es más fácil, yo siento que es más fácil, porque al hacer así bastantes columnas, como que abarca bastante, ¿no? Pero si sabes lo que tienes que hacer, lo puedes poner en un programa pequeño y tener el espectro aquí directamente, ¿no? Eso lo vamos a ver en clase.
Entonces, eso sería todo. Mañana, por favor, los trabajos se entregan a inicio de clase. Si entregan después, ya es, eh, tiene menos porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, hasta mañana. Oh, sí, disculpe una pregunta antes de que termine, por favor. Claro, escucho. Sí, según lo que había explicado anteriormente, bueno, el último, nos tendríamos que dar un valor para T2, para el caso del triangular, ya que no tenemos un valor dado para T1. Esa pregunta es lo que no entiendo para nuestro caso triangular. No, o sea, no tienes que darte valor de T2, es una variable, porque has visto lo que entra como dato es T1 sobre T, entonces ya estás poniendo cualquier T1, y si pones cualquier T1, vas a tener cualquier T2, porque T2 está en función de T1, entonces no necesitas tener un T2 como dato, solamente necesitas tener T1 sobre T, ese es tu dato, nada más. Después todo lo demás puedes poner en función de T1 sobre T. ¿Cómo puedes colocar en función? Eso ya depende de ti, ¿no? Tal vez alguien encuentre una forma más larga, alguien encuentre una forma más simplificada, pero para que tengan cómo partir, se les ha compartido, o sea, ese Excel que me dijo que les compartiera a ustedes, ¿no? Entonces, tienen ese Excel que es igual para carga isósceles, ¿no? Cuando T1 es igual a T2. Pero ahora ustedes tienen que hacer esas otras variaciones, cuando es más pequeño, cuando es más grande. Pero la recomendación que les he dado es hagan el T1 igual a T2. Si hacen ese espectro, van a poder hacer para cualquier otro valor, pero primero tienen que poder replicar ese espectro. Y tienen ya como ayuda, porque ya tienen ese espectro, ¿no? Y ahora, como han visto para esta carga rectangular, también se puede hacer para una carga senoidal, o trapezoidal, o cualquier otro tipo de carga impulsiva. Solamente necesitan conocer bien, tener claro el concepto, ¿no? Las reglas, fase 1, fase 2, qué tipo de condiciones se aplica, que eso, bueno, pues es todo de lo que se ha estado viendo, ¿no? En todas estas semanas. Si no tienen preguntas, entonces mañana nos vemos, ¿de acuerdo? Hasta luego.